Te agarró de sorpresa. Sí, pero... Que conste, Parala como puedas, mi querido Pablo. Aquí autoriza el árbitro. Ya se juega el fútbol. Hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo con Julio Samaniego y todo el equipo de Tigo Sports. Absolutamente. Jugando por afuera. Casal la cruzó contra el área. El despeje de Mendoza. Le quedó a Paniagua. Le pegó. Afuera el remate. Siempre bien posicionado como en esta hasta acá. Paniagua le ofrece verticalidad a su equipo por el costado derecho. Se conectó con Aquilino. Le quedó a Lautaro. Ya está dentro del área. Comas le puede pegar. Puede sacudir. Comas sacó el zurdazo. Travesaño Verdún. Y Pedro González se queda con la pelota hablando de Roma. Tremenda acción hilvanada de atrás para adelante, casi solo, prácticamente lo hizo todo. Lautaro Comas, solo aplausos para él. Moviendo para Salcedo, al medio para Jorge Jara, tocó entre líneas para Alex Álvarez, abrió, qué buena acción. Enorme jugada de Trinidense que va por el costado derecho, centro al segundo palo. ¡Ay, Fernández! Se lo pierde increíblemente. Será difícil la tarea para Julio Samaniego. Iván Casal puede cargar, la tocó para adelante, quiere Comas. Juan Ángel Vera fue al recorte, se la queda Miguel Paniagua. Paniagua con pelota dominada, juega en corto. Trabajando en ofensiva su movimiento Guaireña a la apertura por el costado derecho. El centro es de Aquilino Jiménez, sacó la defensa, quedó el rebote, el remate, ¡gol! Guaireña, el Patito Verdún, desafortunado, desesperado, inexacto de la defensa de Trinense, la armaron bien por el costado derecho, soltó Godoy, Aquilino la metió a la zona caliente y donde todo quema, terminó quemado Juan Ángel Vera, el rebote le quedó a Verdún que controló y le pegó el Patito, nadando en su hábitat natural, castiga en el partido ahora Jorge Jara la recupera, tocó para Chiquito Álvarez, va Chiquito por el empate, Jiménez dentro del área le pegó, tapó Carlos Servini, se quedó en dos tiempos con esta gran posibilidad que tuvo Trinidense, Julio. Sigue ganando Guaireña y lo hace por 1-0 cuando aquí recupera para Sajuk, abrió por izquierda, está para el segundo, Comas, falta, tiro libre y qué color de tarjeta. Ahí está la gran pregunta. Amarilla para Vera, Comas sacaba ventaja. Y será tiro libre para Guaireña. Se tendrá que ir también porque ya tiene tarjeta amarilla por doble roja. Se quedará con 10 Sportivo Trinidense. Error de cálculo en la sesión. Termina siendo afuera. No lo toqué, dice Vera. A ver aquí. Sabes que no lo toca. Divisando el mapa de posibilidades. La carga va contra el área. Quiere Chiquito. La despejó una vez más la defensa que se ha aportado hoy. Y además sale contra inmediata de Alex Franco. Puede estar el segundo. Va Franco. La tocó para el medio. Está el segundo. No. Borja para definir. Borja. ¡Gol! ¡Gol! Guaireña lo liquida de contragolpe, una eyección al ataque inmediata después de la recuperación, todo Trinidense jugado en ofensiva, todo Guaireña abroquelado en defensa, pero sin olvidarse de una respuesta de este nivel, de este calibre, Alex Franco y el pase a tiempo justo, Borja, el control, la templanza, la definición y ahora cortesía de Zlatan Borja, liquidado el pleito, Guaireña 2, Trinidense 0. Una salida rápida en base a lo que buscaba el entrenador, porque el ingreso de Alex Franco era justamente para esto. Mendoza, corta para adelante Guaireña, intentó Borja, empujó Baez, pero ahora, siga, Franco va corriendo y Baez fue roja. Directamente a fajarlo, se va roja. Expulsado el zaguero central de Trinidense y se queda con 9 el equipo de Arrúa. La saca Trinidense del fondo, es el final del partido, no queda lugar para más, valiosísima victoria, 3 puntos importantísimos como el aire para respirar.